A los colegas que nos van a ver en diferido, pues quiero comentarles que estamos acá reunidos con colegas del Departamento de Lenguaje y de Educación de la Universidad Autónoma de Occidente. Y agradezco la invitación a participar en esta modalidad pues, de intervención diferida y esperamos pues, que la intervención y la conversación que vamos a tener aporte en alguno de los ámbitos de reflexión de este esfuerzo académico que hacen los colegas venezolanos. La intervención he decidido titularla Desafíos para la enseñanza de la escritura profesional disciplinar desde perspectivas del desarrollo. El objetivo de la intervención es compartir utilizar enfoques del desarrollo aplicados a la educación de escritores a nivel universitario. La idea de esa aplicación es que uno podría identificar oportunidades curriculares que las instituciones de educación superior podrían ofrecer como experiencias de aprendizaje para los estudiantes. La presentación se organiza en 4 momentos. En la primera, lo que voy a hacer es una descripción de una política pública que en Colombia visibilizó la evaluación de la escritura en la educación superior y empieza a hacer asociaciones a la escritura con el desarrollo de los estudiantes al paso por la formación universitaria. En el segundo momento voy a mencionar principios conceptuales desde donde trato pues de ubicarme para presentar los enfoques y las derivaciones curriculares, pero digamos que es un momento muy ágil de la presentación en la que hago una síntesis de lo que hoy podría presentar como las comprensiones que podría asumir sobre el desarrollo, el aprendizaje y su articulación con una teoría de los géneros discursivos y de la escritura, ¿listo? O sea, el establecimiento de unas redes allí que nos sirve de enfoque conceptual. En el tercer momento de la presentación voy a describir los 4 enfoques del desarrollo sobre la escritura y trataré de ejemplificar eso cómo se derivan algunas decisiones de evaluación o de análisis cuando nos interesa comprender la escritura en la educación superior. Y por último, sintetizo, a partir digamos de lo que esos enfoques han permitido aprender, sintetizo derivaciones o desafíos que tendríamos aquellos que estamos involucrados en tomar decisiones sobre la enseñanza de la escritura profesional o disciplinar y queremos asumir perspectivas del desarrollo. Bueno, entonces como parte del contexto, que es más conocido por nuestros colegas colombianos que en Venezuela, desde el 2009 existe una política pública que mide la calidad de la educación superior, incluyendo un componente de comunicación escrita. Y esta evaluación masiva, digamos, incluye este componente a nivel de la educación terciaria, es decir, lo que en Colombia se conoce como el nivel técnico, tecnológico profesional. En la revisión de documentos oficiales, que en su momento voy a presentar desde el 2012, un poco he estado como haciendo esa exploración informal de la política. En el 2012 lo que yo encuentro en los documentos oficiales es que la estrategia de medición era, porque ya cambió, exigía a los estudiantes o producir un documento argumentativo o producir un documento tipo informe y las actividades se asignaban de manera aleatoria. O sea, esta evaluación se aplica todavía cuando los estudiantes han cumplido el 75% de los créditos en sus programas. El documento argumentativo se solicitaba a través de una pregunta que buscaba que los evaluados tomaran posición sobre algo que la política pública llama tema polémico, ¿sí? Y en el caso del informe, se exigía a los evaluados que integraran y sintetizaran 2 fuentes sobre un mismo tema que sí les ofrecían. La última política, o sea, lo que está escrito hacia el 2017, ya declara que la escritura del informe desaparece y la única estrategia de medición es a través del documento argumentativo con los mismos rasgos. La concepción de la escritura, y es a lo largo, digamos, cuando uno hace un análisis de cómo se declara la escritura a través de los documentos, lo que uno encuentra es que se declara explícitamente que la escritura se entiende como una competencia genérica y se usa explícitamente la expresión desarrollo para asociarla al proceso de los estudiantes. Entonces, en la política lo que uno encuentra es que se asume que la escritura puede desarrollarse independiente de los campos de conocimiento y las habilidades se espera que evolucionen por incidencia de la educación superior, que es lo que en otras áreas de evaluación de esta política pública llaman el valor agregado, es decir, qué es lo que las universidades aportan para que la gente cambie hacia el final de la experiencia formativa.
Bueno, luego, digamos, el análisis de contenido que hago de otros 7 documentos que aparecen de acceso público, online, en el instituto, en la agencia de evaluación en Colombia, que es el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, me permitió como empezar a hacer un análisis para caracterizar cómo esta política pública tomaba decisiones sobre cuál se vuelve la unidad de evaluación. O sea, si yo quiero ver el valor agregado y si yo quiero decir que la gente cambia después de cierto tiempo, yo tengo que crear evidencias. Entonces me hacía la pregunta sobre cuál sería esa entrada empírica, ¿cierto?, que yo tenía para que las universidades me mostraran el cambio, la transformación. ¿Qué significaba para esta política pública el dominio de la escritura? O sea, ¿qué evidencia que la gente pasó por la universidad y escribe de otra manera? Lo tercero era para qué hacer esta evaluación, o sea, estoy mencionando los criterios que usé en el análisis de los documentos. Y finalmente, si yo quisiera identificar las habilidades que la gente se supone que adquiere después de pasar por la universidad, ¿cuáles serían esas habilidades? Entonces voy a mostrarles solamente un fragmento de lo que encuentro. No sé pues si en la postproducción vamos a poder ver más como en detalle. Bueno, aquí no me deja aumentar. Entonces, ¿qué es lo que ven allí? Lo que ven allí es el conteo de las menciones en los documentos. O sea, yo no estoy diciendo que el gobierno dice que esto es desarrollarse en la escritura. Lo que yo estoy mostrando ahí es, esto es lo que un analista de documentos de política pública dice que encuentra, y la reiteración es simplemente una manera de inferir que podría ser más importante para los que crearon la política. Entonces, ¿qué es lo que yo encontré en los documentos? Si quisiéramos hablar de los saberes y las habilidades que en Colombia se están esperando hacia el final del nivel técnico, tecnológico y profesional y que se vuelven indicadores del desarrollo, esto es lo que diría la política. ¿Listo? Entonces, miren la azul, que sería la primera. La política pública colombiana está esperando que la gente pase por la universidad y termine escribiendo sobre cualquier tema de manera cohesiva y coherente. Estoy usando también términos que están declarados en los documentos. ¿Listo? En un segundo momento aparecen menciones sobre escribir para alguien en particular. O sea, usted pasó por la universidad, usted puede hacer orientación de la comunicación escrita a alguien, ¿cierto? Y tener un propósito específico. El tercero, voy a hablar de los conteos que tienen más de 10 presencias. Dar un formato o dar una estructura jerárquica al contenido. Yo espero que la universidad le ayude a usted a entender que todo no tiene la misma relevancia y que en la linealidad de la escritura usted tiene que decidir que algo va primero, algo va en la mitad y algo va al final. Y las dos últimas, se esperan las convenciones gramaticales, o sea, no se espera que usted pase por la universidad y no tenga, digamos, una conciencia del control de la relación entre las expresiones gráficas y los sentidos, ¿cierto? Y por último, se espera también que usted empiece a usar en algún nivel vocabulario y recursos estilísticos orientados a ese lector que usted ha seleccionado. El resto son saberes y habilidades que identifico en esos documentos, pero que empiezan a tener conteos menores. Por ejemplo, escribir sobre cualquier tema de interés público independiente del campo de formación. O sea, uno encuentra a lo largo de la política esa insistencia de no me importa si es ingeniero o médico, la gente tendrá que escribir con estas características. Contrastar fuentes, claro, fíjense que empieza a aparecer menos porque además ya desapareció la estrategia de medición. Tomar una posición aparece, justificar la posición con argumentos, escribir en 2 páginas es una habilidad que se está esperando de la gente, o sea, que escriba un lector con cierta coherencia, con cierta estructura y que lo haga rápido, en espacios reducidos, eso es lo que se está esperando. Y sintetizar fuentes. Bueno, el conteo entonces de la presencia de códigos podría sugerir, como les decía, que hacia el final de la formación universitaria en Colombia, la mayor expectativa de esta política estaría centrada en estos 3 niveles. Entonces uno diría, bueno, cualquier intervención curricular en escritura en Colombia, como mínimo tendría que apostar allí. Que la gente escriba sobre cualquier tema público, independiente del campo, que aprenda eso que hemos llamado los niveles cohesivos y de coherencia de los textos escritos, y sin que haya obligatoriedad, están esperando que la gente sintetice de alguna manera perspectivas o fuentes, que es lo que algunas corrientes de la psicología cognitiva han llamado la síntesis discursiva, la capacidad que yo tengo de cotejar y a partir del cotejo pues llegar a algunas conclusiones. Bueno, yo no voy a discutir la política,
Lo que yo quiero presentar es que la política, en el caso al menos de América del Sur, es una oportunidad para que la gente que investiga sobre la escritura en la educación superior, digamos, tenga más razones para justificar que ya está presente en las agendas estatales, y eso es muy positivo. Lo otro que muestra la política, que no cuestiona, pero que nos permite a nosotros cuestionar, es que definir qué es desarrollo y cómo se evidencia es una tarea compleja y siempre en construcción. O sea, aquí nos podríamos quedar discutiendo si estamos de acuerdo o no con esa gráfica con la que salí de los análisis. Uno podría volver digamos, a la agencia del Estado y ellos dirían, no, pero eso no es lo que queríamos, y empezamos a discutir expectativas de desarrollo de cambio. Lo otro es que las pruebas masivas externas a las instituciones que asocian la calidad de la educación con el desarrollo, en este caso de la escritura, pero puede ser también de otras dimensiones de saber, visibilizan la importancia en la educación terciaria. Eso realmente es positivo, independiente de los enfoques sobre desarrollo, lenguaje o escritura que respalden las mediciones. Pero lo que sí debe asumir las instituciones es un enfoque sobre las mismas, o sea, o complementar o entrar en discusión, pero hay que asumir ya unos enfoques sobre esas dimensiones. Y entonces, por último, lo que permite este contexto es asumir que los enfoques del desarrollo de la escritura en la universidad son pertinentes, son necesarios y nos pueden aportar en la toma de decisiones curriculares enfocadas al apoyo del cambio o la transformación de los escritores. Bueno, los principios conceptuales, voy a mencionarlos, pero les decía que este es un ejercicio pues de síntesis de años, ¿cierto?, de intentar construir un esquema de dónde entender los fenómenos. Entonces, lo primero, y esto pues se lo agradezco, las conversaciones informales que hemos tenido con la colega Adriana de la Rosa estas semanas, intentando de tomar una perspectiva en estos ámbitos. Entonces, lo primero, los enfoques de desarrollo de los que yo voy a hablar, de la escritura en particular, se ubican en perspectivas socioculturales, porque podríamos tener enfoques, no sé, neurofisiológicos, enfoques cognitivistas, y allí adentro pues otras derivaciones. Digamos que la declaración va a ser enfoques socioculturales del desarrollo. Y eso implica que el desarrollo humano se entienda como un fenómeno individual y colectivo al mismo tiempo. Entonces empecemos ahí a ver como la dificultad de hacer que las piezas del rompecabezas encajen. Como es individual y colectivo al mismo tiempo, no es ni lineal ni progresivo. Entonces, en las conversaciones con Adriana esta semana, la invitación es cómo empezar a entender el desarrollo de manera que uno no piense que son etapas, ni estadios, ni escalones, ¿listo? Sino que al contrario se trata de un fenómeno caótico, ¿cierto?, complejo y de ruptura, y que además están siempre en devenir. O sea, el desarrollo humano es, la gente siempre va a tener una oportunidad, y eso es lo interesante pues desde estas perspectivas. Por lo tanto, es empíricamente analizable u observable a través de lo que en algunos enfoques se han llamado los cambios o las transformaciones. El otro asunto complejo aquí es que las transformaciones, los estudios han mostrado que están asociados o a experiencias que las personas tienen dentro de sistemas escolares o a experiencias menos estructuradas. Y entonces aquí es donde todo se empieza a complicar. Uno termina siendo lo que uno es por muchas más razones que haber ido a la universidad. ¿Listo? Bueno, lo segundo, y allí a digamos a este enfoque de desarrollo, la decisión que tomé fue llamarle aprendizaje incidental. O sea, todo aquello que ocurre y lo hace ser y estar siendo, ¿cierto?, está más asociado a lo que algunos enfoques llaman el aprendizaje incidental, ¿cierto? Por alguna razón usted termina aprovechándolo. En cambio, si hablamos de aprendizaje escolar, quiero que nos ubiquemos más en una perspectiva que se asocia a sistemas de evaluación y de medición, y eso no es negativo en sí mismo, eso es una estructura institucional, ¿listo? Hay expectativas explícitas y evidencias de cambio que tienen que ver con tiempos curriculares, que no son los tiempos del desarrollo, ¿listo? O sea, alguien pensó, ahora sí, de manera lineal, progresiva o secuencial, que esa ruta le ayuda a aprender, ¿vale? Entonces, estoy en dos dimensiones, el aprendizaje incidental y la formación, y el aprendizaje escolar ligado a la medición que se necesita. Y de eso derivo una perspectiva, articulo una perspectiva de los géneros discursivos. Digamos que también bajo las distintas experiencias en las que he estado expuesta, los géneros discursivos se definen más como complejas acciones ideológicas de participación social que tienen cierto grado de estabilidad y que la materialidad va más allá de la realización lingüística textual. O sea, estoy diciendo que
es un modo de estar en el mundo con otros y desborda el género discursivo, se desborda en su realización en la escritura alfabética. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo empiezo a entender los géneros discursivos como acción de participación ideológica, que tiene que ver con materialidades visuales, con materialidades del tacto, ¿cierto? Con el olfato, con lo alfabético, con lo gráfico, con lo no gráfico, yo empiezo a entender que los géneros discursivos son los que hacen posible esto que se llaman ecologías de la actividad humana colectiva. O sea, piensen en un grupo, ¿cierto?, que tiene alguna meta, la gente lee y escribe, además de usar la letra, de muchas maneras, y los contenidos y la información circulan en una ecología. Esto es una perspectiva sistémica del lenguaje. Y finalmente, entonces, con esa perspectiva, el desarrollo de la escritura, entonces, se entiende como asociado a eventos o experiencias sistemáticas, como las asignaturas, digamos que uno orientaría, como las tutorías, como las intervenciones longitudinales en centros de escritura, pero también se asocia a eventos menos visibles en el currículo y menos estructurados, que es lo que se llaman más bien experiencias de inmersión, ¿cierto? Y que todos nosotros estamos todos los días en ellas, dentro y fuera de ambientes escolares. Bueno, ese es el enfoque o los principios conceptuales. Ahorita sí describiré los 4 enfoques que ayudan a comprender la escritura, el desarrollo de la escritura, y daré unos ejemplos de uno como diría, pareciera que estoy más parada más en un lugar que en otro. Bueno, los 4 enfoques pueden llamarse así. 1, entender el desarrollo como la capacidad de resolver problemas de manera individual. En el primer enfoque, lo que es clave de entender es que uno asume que todos los saberes de la escritura le van a caber a alguien en la mente, ¿entienden? Piensen que todo lo que alguien debe saber para escribir cabrían biológicamente, ¿cierto?, neurofisiológica y neuropsicológicamente en una cabeza. Ese es un enfoque del desarrollo. Y empiecen a pensar si eso es posible y además si es deseable. ¿Listo? El segundo enfoque sería uno que explica el desarrollo de una perspectiva más hegemónica. Es decir, se desarrolla a alguien quien empieza a distanciarse más entre el saber que no es formalizado por la escuela y la universidad. O sea, entre yo más sé por una instrucción formalizada, el conocimiento mío deja de ser menos, ¿cómo decirlo?, popular o vernáculo, y entonces yo me desarrollo. Y otra vez preguntémonos, ¿eso es posible? Sí, eso es lo que hacemos. Sí, ¿es lo deseable? No lo sé. Hay un tercer enfoque que diría, el desarrollo se presenta si yo empiezo a participar de manera progresiva y empiezo a estar inmerso en distintas experiencias de grupos distintos. Hay una teoría que se llama la teoría de las comunidades de práctica, que en principio explicó las características de las profesiones. Entonces, ese enfoque lo que dice es, usted deja de ser usted una vez que usted empieza a sentir identificación y desarrollo identitario con otra gente que cree cosas que usted cree y resuelve problemas que usted también sabe resolver. Entonces, pensar como ingeniero, pensar como filósofo, pensar como lingüista, pensar como literato. Y la última es enfoques del desarrollo que dicen, no hay manera de que usted sea lo que es sin que el grupo donde usted está también cambie. Y el grupo donde usted está cambia porque usted está ahí también. Entonces, son perspectivas más sistémicas, claro, y que aceptan y dan la bienvenida a la transgresión, a la interacción entre el status quo y el, digamos, el cambio, ¿sí? Bueno. Y además sitúan también el cambio en experiencias fuera de la instrucción, ¿sí ven? O sea, ya dice, ok, ir al sistema escolar es la única oportunidad o la universidad que las personas tienen para llegar a ser ellas. Bueno, entonces en el primer enfoque, lo que voy a hacer es mencionar, si yo quisiera pararme en uno de esos enfoques, es qué es lo que yo identificaría como las mínimas evidencias de que alguien se está desarrollando. Entonces, en el primer enfoque es, en una mente debería caber todo el saber posible sobre la escritura. En esa perspectiva, el desarrollo de la escritura se daría, 1, si alguien es capaz de abordar y sobrevivir una situación de escritura de manera individual. No va a pedir ayuda, no depende de nadie, es totalmente autónomo, no tiene ninguna pregunta y la tiene que resolver, ¿sí? Asume la actividad como una situación problemática, es decir, es alguien estratégico, ¿cierto? O sea, tengo esto, sé esto, tengo estos recursos, tomo decisiones. 3, monitorea su comportamiento, como está solo y tiene que sobrevivir,
tiene que saber hasta dónde puede llegar. Va a aprovechar el conocimiento disponible, o sea, es alguien que tiene mucha conciencia sobre lo que sabe, sobre lo que le falta y lo sabe disimular. Entonces va a escribir sobre lo que sabe, va a redactar con las estructuras que conoce, no se va a meter en lo que no domina. Y 3, va a decidir entonces por qué va a sobrevivir, qué es relevante para la situación específica en la que está. Ejemplo, la evaluación masiva que tenemos ahorita. Esa es una evaluación que está parada en el enfoque 1 y es alguien solo, en poco tiempo, me tiene que mostrar todo lo que tiene en la mente. Y eso que tiene es con lo que funciona. ¿Listo? Entonces aquí hay un ejemplo. La pregunta es, algunas personas consideran que las competencias deportivas nacionales e internacionales son utilizadas con fines políticos y comerciales. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? Escriba un texto argumentativo con tal. Recuerde que se le va a evaluar esto. Situación individual. ¿Eso es viable? Sí. ¿Es un enfoque del desarrollo? Sí, pero no es el único, ¿ya? Segundo enfoque. La distancia entre el conocimiento logrado por la instrucción y aquel que no ha sido formalizado, pero que sigue siendo conocimiento. Entonces, en estas perspectivas, el analista o las intervenciones curriculares dicen, vea, alguien se desarrolla si hay distancia o diferencia entre razonamiento cultural que provee la instrucción y que básicamente lo producido por las comunidades académicas, científicas y profesionales, y el conocimiento cultural a través de experiencias distintas a situaciones de escolaridad. Entonces, yo podría tener a alguien que me dice, yo sé que en ingeniería ese problema se resolvería así, pero también sé que una comunidad autogestionada que cultiva lo resolvería así. Alguien que sepa diferenciar esos dos niveles de conocimiento y que sabe que tienen dos niveles de implicación distintas, estaría mostrando grados de desarrollo, porque sabe que existen dos sistemas de razonamiento distintos y no necesariamente uno tendría que ponerse pues por encima del otro. En este enfoque también la adquisición de conocimientos o razonamientos maduros, entre comillas, se da cuando los conceptos académicos, científicos y profesionales se adquieren, se fusionan y se imponen a los no formalizados. Entonces aquí yo sí tengo alguien que hay un momento en que me dice, es que en ingeniería es así, es que en estadística es así, y yo le digo, sí, pero es que puede ser así. No, es que en estadística es así, ¿vale? Entonces, en este enfoque es, el desarrollo o la maduración se muestra si yo digo, escribir solo es así, es que un blog se escribe así, yo no puedo cambiar absolutamente ninguna letra, no, o en literatura se hace así, ¿vale? Entonces miren también los efectos de asumir cada enfoque y los efectos no solo en la posición de la gente, sino de curricularmente cómo uno funcionaría. Otra perspectiva en este enfoque es que los cambios o las transformaciones en el conocimiento, es decir, lo que se sabe, ¿cierto? Y los modos de razonar, o sea, cómo se usa lo que se sabe, son asociados al aprendizaje formal, o sea, a la racionalidad del sistema escolar. O sea, en estos enfoques uno tendría que demostrar que si los profesores han hecho A, los estudiantes logran Y. Y en estos enfoques, si no existe esa evidencia, entonces no podríamos evidenciar cuál es la distancia que se logró por instrucción formalizada. ¿Listo? Bueno, esta perspectiva yo la conocí en una teoría pedagógica británica que se llama los conceptos de umbral y que realmente es joven. O sea, yo estoy hablando de algo que en el mundo tampoco es que estamos seguros de que es así, ¿vale? Miren que la primera publicación es del 2008. Bueno, ejemplo. En este enfoque, en el caso de las decisiones curriculares, lo que se defiende ahorita es hacer una cosa que se llama el mapeo curricular. Entonces, los que estamos en campos de la escritura o queremos hacer intervenciones para la transformación de escritores, empezamos a trabajar de manera colegiada, que es un poco la experiencia que ustedes ya tienen con colegas de otros campos. Entonces, utilizan distintos insumos, como planes de estudio, se recogen tareas de escritura a través de los centros de escritura, se analizan proyectos de cursos, se realizan grupos focales con profesores y estudiantes, hago entrevistas y observaciones de clase directa, y lo que empiezo a definir es qué sería posible de medir para asociar la instrucción con el cambio de la gente, ¿listo? Y entonces eso es lo que en diseño de ambientes de aprendizaje se llama los resultados de aprendizaje, los learning outcomes. Es un trabajo en devenir también y gestiona y apoya muchísimo las reformas curriculares. Yo les quería dar un ejemplo. Esta es una visualización a la que uno puede llegar cuando hace mapeo curricular. Entonces, aquí el ejercicio, ¿cuál era? Yo estaba intentando entender qué relación había entre la ingeniería industrial y razonamientos que utilizan, modos de proceder que utilizan la comunicación, oral o escrita.
Entonces lo que ven allí es todos los claritos, ¿sí? Lo que ven hacia la izquierda son las asignaturas que en su momento hacían parte del currículo y los semestres, entonces va del primer año de estudio hasta el último. Y a lo largo lo que ven es la declaración de lo que los profesores al menos decían en los documentos que esperaban que la gente cambiara. Entonces, ¿qué empiezan a ver? Hay asignaturas en las que los profesores son más conscientes de declarar el cambio que en otras. Por ejemplo, miren esta de primer año. ¿Qué se está esperando de los estudiantes? Un montón, ¿sí ven? Y ven otras asignaturas en las que uno diría, los profesores declaran poco. Ahora, no estoy diciendo que mucho o poco es lo que hay que hacer, pero el asunto es, hay una diferencia en las expectativas por asignatura. Y lo que ven en colores es, lo gris azul era la asociación entre saberes de la profesión y la comunicación, la lectura o la escritura. Entonces lo que empiezan a ver es, fíjense asignaturas, miren esta por ejemplo. Esta asignatura tiene una demanda altísima de transformación en escritura y comunicación, a diferencia de esta que tiene una, ¿sí? ¿Eso está bien? No lo sé, nadie lo dice. Lo que tiene que empezar a pasar desde estos enfoques es que hay trabajo colegiado y siempre en construcción entre los que saben del lenguaje y comunicación, los que saben de los campos profesionales. Bien. Tercer enfoque, el desarrollo como progresión y como progresiva participación e inmersión en comunidades de práctica. Las comunidades de práctica es un enfoque también, yo no recuerdo si es británico o anglosajón, digamos que ha estado también como en desarrollo todo el tiempo y tiene otras versiones hoy, empieza creo que en los 90, a final de los 80. Bueno, ¿cómo se entiende el desarrollo acá? Resulta que yo me desarrollo como resultado de ir haciendo como parte de una comunidad, ¿cierto? Y la asociación, se entiende el desarrollo como una asociación a la adquisición de una membresía. O sea, yo empiezo a verme parecido a otros y eso se logra de manera progresiva. Eso, digamos, en términos de este enfoque se llama participación periférica legítima. ¿Por qué? Porque la analogía que ellos utilizan es la inicial de este enfoque, es hagan de cuenta, un círculo, pues, un grupo. Y la analogía es, alguien se desarrolla si puede viajar por actuación en esa comunidad de la periferia al centro. Pero la analogía es insuficiente, porque piensen que todos lleguemos al centro. ¿Qué pasa con la comunidad? Se supone que no existiría más. Lo que ellos dicen es, no, pues habría relevo generacional. Ah, bueno, entonces la comunidad siempre se mantiene. Pero la otra pregunta de este enfoque es, ¿y qué pasa? Que es cierto que todos tendríamos la capacidad de ocupar todas las posiciones del círculo hasta llegar al centro. Entonces, en este enfoque, lo que es, digamos, una de las derivaciones es que los que llegan a la comunidad, los novatos, los iniciados o los aprendices, pueden cometer errores, ¿cierto? Se espera que el error es aceptado y se espera que el error se elimine por la creciente inmersión, ¿cierto? Entonces, entre más difícil sea la tarea, él va a ir yendo más al centro, ¿sí? Esa es la analogía inicial de este enfoque. Y lo otro es que siempre la gente está en desarrollo, o sea, a este enfoque le debemos la idea de entender que yo puedo siempre estar cambiando porque se supone que las microacciones sociales o las relaciones que yo tengo dentro de las comunidades siempre van a ser variadas. Y entonces yo siempre tengo oportunidades de transformación en actividades situadas. ¿Qué es lo que pasa? En este modelo, la escritura, se podría asumir que el desarrollo de la escritura tiene que ver con el tránsito por fases o etapas dentro de una comunidad de práctica o por movimientos a través de roles. Y entonces digamos que el desafío que impone este enfoque es, todos nosotros vamos a tener la misma oportunidad de participar en todos los roles posibles dentro de una comunidad. ¿Sí? Es posible que yo transite las mismas etapas que otro colega en mi comunidad. Yo que inicialmente estudié fonoaudiología, yo hago la misma ruta que otros fonoaudiólogos estuvieron haciendo cuando yo estudiaba, ¿sí? Bueno, entonces, la transformación de los iniciados o los novatos, se supone que en este enfoque se da más bien es por exposición recurrente a distintas situaciones y es el que transita por la experiencia el que va identificando los patrones. Es decir, yo mismo me voy construyendo, pero no es tan fácil que alguien declare cómo me construyo, cómo me desarrollo. ¿Listo? Y este enfoque también asocia fuertemente el cambio y la transformación a la incorporación de creencias, actitudes, valores e intereses, o sea, que atraviesa pues la identidad de las personas. Un ejemplo de este, aquí lo que quería mostrar
Vamos a ver si me abre. Sí, cuando yo trabajo por un enfoque de comunidades de práctica, yo podría analizar más la acción de los profesionales fuera de las asignaturas o en el tránsito, o sea, en momentos de práctica profesional o en desarrollo de trabajos de grado. Entonces, lo que quería mostrar aquí es, si yo asumo un enfoque de comunidades de práctica, yo podría empezar a entender cómo ese profesional o ese estudiante que ya es casi profesional se relaciona con otros para solucionar problemas de su campo profesional. Entonces les quería mostrar aquí, por ejemplo, este es un análisis de trabajos de grado, también en el campo de la ingeniería. Entonces, ¿qué tipo de preguntas se hace un analista? ¿Qué tipo de preguntas se hace un analista que quiere asociar, cierto, el desarrollo a una comunidad de práctica? Entonces, por ejemplo, en el 2012, este estudiante, miren las categorías, un analista tendría que ver qué tipo de problema resuelve esa persona. Entonces yo me podría preguntar en escritura, ¿qué tipo de problemas relacionados con la escritura resuelve esta persona en ciertas situaciones profesionales? Esas son las preguntas que uno se haría. ¿En qué tipo de organizaciones, cierto, tienen o se tienen estos problemas y la escritura allí tiene una función particular? ¿Qué audiencias están involucradas? Y miren el caso de este trabajo de grado en ingeniería, mínimo, si este profesional en formación, bueno, casi al final de la formación, no interactuaba con 8 audiencias distintas, difícilmente iba a llegar al tipo de género discursivo que se necesitaba, que era una matriz, digamos, para estandarizar procedimientos en una compañía que hacía procesamiento de papel. ¿Sí ven? O sea, miren la llegada al género discursivo, y no es una situación individual, y por más de que yo se la ponga toda en la mente a ese escritor, él no va a poder hacer una acción sociocultural de incidencia en una organización, en una comunidad, si no trabaja con 8 más. ¿Listo? Y aquí lo que sacaba era, digamos, formas de pensar y de actuar, o sea, modos de razonamiento que tenían que ver con la escritura y la comunicación asociadas al logro de esa acción profesional. Bueno, y el último enfoque es el desarrollo como transformación sociocultural e histórica de las comunidades. O sea, lo que quiero mostrar acá es que el enfoque anterior empezó, digamos, la debilidad que se pillan los teóricos es que tenía una ausencia de perspectivas sistémicas, o sea, una perspectiva comunitaria, no una perspectiva sistémica. Una perspectiva comunitaria lo que ayuda a entender es nosotros funcionamos en relación con otros, y los otros siempre va a haber alguien que sabe más que uno y menos que uno. Entonces el enfoque 3 era, hay un veterano, hay un novato, y se supone que el veterano me va a enseñar. Lo que empieza a pillarse esta siguiente perspectiva, que es la transformación como parte de trabajo humano colectivo y no cooperativo, es que las relaciones humanas siempre están inscritas en tensiones de poder y de acceso a los recursos. Entonces lo que empieza a pillarse estos enfoques es que a ningún iniciado lo está esperando con los brazos abiertos ningún veterano para decirle, sí, venga, hágalo así, ¿cierto? Venga, le doy esta bananita, yo lo voy a tratar bien. O sea, lo que empieza a pillarse este enfoque es que las grandes oportunidades de transformación y de aprendizaje ocurren en situaciones muy adversas, que los seres humanos necesitan el desafío, digamos, de la dificultad, ¿cierto? Y que en esos momentos ocurren también transgresiones con el uso del lenguaje, con el uso de la comunicación y la escritura, y algunos, digamos, de estos enfoques lo que permiten entender es la aparición de nuevos géneros discursivos en el conflicto del trabajo sistémico con otros. Bueno, entonces en este enfoque se asume la transformación y la creación, que es más aprendizaje incidental de las culturas y de las comunidades, y que se beneficia no solo por mantener el status quo y que los que saben preserven, ¿cierto? Que sería más el enfoque 3, sino también por la adquisición de nuevos conocimientos que incorpora la participación innovadora transgresora de los recién llegados. O sea, se necesita gente que venga a desestabilizar la comunidad, ¿cierto? Y que no use las convenciones. O sea, en este enfoque, la escritura basada en las convenciones o en las normas que la universidad lee cada vez que escribe una carta, ¿sí? Cada vez que hago un informe, aquí no hay, eso no es un indicador de desarrollo. Aquí el desarrollo es alguien que es capaz de transgredir la convención para ayudar a la comunidad a transformarse también, ¿ya? Bueno, durante a lo que ya les decía, en este enfoque lo interesante es que la interacción entre recién llegado y veterano es, digamos, una oportunidad pues de emergencia de nuevos saberes, modos de razonar, actuar.
En este enfoque, el desarrollo de una comunidad se da en la interacción y es naturalmente conflictivo. Siempre va a haber problemas. Los problemas son bienvenidos y son necesarios. Y las contradicciones y los desafíos, entonces, son oportunidades de transformación. Bueno, en este último enfoque se confirma entonces la complejidad de aproximarse al desarrollo del aprendizaje como fenómeno cognitivo autónomo individual. O sea, no es que estemos diciendo que no lo es. Lo que estamos diciendo es que esa es solo una dimensión de desarrollarse o dominar un saber. Al mismo tiempo tiene que ver con fenómenos colectivos y socioculturales. Entonces, digamos que este último enfoque ayuda al menos a aproximarse a la coexistencia de distintos factores en la creación pues, de una perspectiva del desarrollo de la escritura y la comunicación y la imposibilidad de pedir que en una solamente se concentre cualquier saber o competencia, entre ellos la escritura. Entonces, digamos que a este último enfoque uno le derivaría estos criterios. Si yo quisiera crear situaciones de simulación para asignaturas, si yo quisiera empezar a crear materiales educativos que estén no solo parados en la idea de mente individual, sino cognición dispersa, ¿cierto? Uno tendría que empezar a hacer exploración o descripción de situaciones de comunidades o de escenarios profesionales o disciplinares o comunitarios o organizacionales que tengan que ver con más de un participante, ¿cierto? Empezar a pensar que el asunto está regado, que los sujetos que participan van a tener distintos grados de autonomía, ¿cierto? Que tienen también distintos grados de responsabilidad y que hay cantidades o distintos digamos, niveles de grupos o comunidades y no solo de participantes. Bueno, en este ejemplo 4 lo voy a pasar muy rápido. Este es digamos, un registro de datos que estamos haciendo en una investigación actual sobre colombianos que son egresados de 4 campos, comunicación social, publicidad, diseño gráfico, ciencias ambientales, salud y educación. Y nosotros queremos empezar, digamos, como a crear información que evidencie en las instituciones que lo que arrojan las pruebas del Saber Pro tiene una perspectiva individual, cognitiva individual, a pesar de que la perspectiva de la escritura es sociocultural, bueno, pero que no alcanzan a informarle a las instituciones las demandas y los desafíos de crear gente letrada, avanzada en términos disciplinarios y profesionales. Entonces, una de las fases de la investigación ha sido una encuesta cualitativa, digital, y le pedíamos a la gente, oiga, piense en su campo profesional, piense en un proyecto que haya sido desafiante. Y a partir de ese proyecto desafiante le empezamos a preguntar, lo que les acabo de mostrar, con cuánta gente trabajaba, por qué fue desafiante ese proyecto para usted, para llegar a producir lo que producía, con quién tenía que hablar, y efectivamente lo que muestran los resultados es lo que ya la teoría pues, nos ha dicho. En primer lugar, mire, estos son resultados en comunicación, publicidad y diseño. La investigación es descriptiva, nosotros no tenemos ningún interés de generalización, entonces lo que hemos hecho son conteos y codificación, digamos, de las respuestas abiertas de los participantes. Alcanzamos a registrar 114, este es el registro como de 104, perdón. Entonces, ¿qué vemos? Por lo menos en el área de comunicación, lo que uno ve es que los egresados, que fueron participantes desde el 2009 al 16, la mayoría están concentrados, la respuesta la mayoría está concentrada entre el 14 y el 16. La gente está trabajando por proyectos. O sea, miren la primera, yo no le quiero llamar tendencia, pero el registro de los conteos nos muestra es, la gente egresa y tiene que ir a trabajar con otros, sí. Y tiene que ir a trabajar centrados en resultados específicos, sí. ¿Y esto? Entonces pensemos en eso, cómo empieza a desestabilizar, qué idea de género discursivo estamos usando como unidad de intervención curricular. ¿Listo? Algunos nombraban una actividad, un tema profesional en particular para hablar de qué fue el proyecto desafiante. Y los terceros seguían nombrando proyectos, pero para una entidad específica, o sea que era la interacción entre lo organizacional y el trabajo proyectual, ¿cierto? Lo que daba la complejidad. Bueno, esta segunda lo que muestra es algunos conteos sobre qué hacía los proyectos desafiantes. Lo que ven en la mayoría de los conteos es que no tenían experiencia previa, o sea, uno podría tener una hipótesis sobre qué tanto nuestros currículos le están permitiendo a la gente trabajar por proyectos,
pero no por proyectos que nosotros nos inventamos, sino por proyectos situados que ellos tienen que resolver en interacción con otros. Y el otro era el resultado del proyecto, o sea, muchas menciones relacionadas con los impactos, ¿cierto? O el efecto de esas intervenciones. Por ejemplo, tipos de entregables. Lo que encontramos en los conteos de comunicación es que la mayoría de los egresados dicen que lo que les toca entregar son estrategias de comunicación, planes de comunicación y negocio y mejoramiento. O sea, si yo ya quisiera entender los géneros discursivos como unidad textual específica, fíjense lo que les toca producir, ¿cierto? Y en un segundo momento, si siguen manteniendo las menciones sobre piezas gráficas o impresas, entonces digamos que asociadas a estas estrategias o planes de comunicación en las organizaciones. Esto simplemente es un ejemplo para mostrarles de qué manera yo empiezo a pensar la escritura, el grado de especialidad, el grado de especificidad, cuando el enfoque no es solo el individual, que es legítimo pero no es el único. Bueno, y para terminar, ¿qué sería entonces lo que nos ayudan a entender los enfoques? Y con esto, digamos, ya abriría la discusión. ¿Qué es lo que nosotros ya sabemos hoy? Lo primero es que los estudios han confirmado que la instrucción, es decir, lo que hacemos los profesores, que se puede llamar también educación deliberada, no transforma a los estudiantes de manera mágica en expertos para escribir de manera efectiva sobre cualquier tema y para todos los propósitos de la vida ciudadana o de su vida en las disciplinas y las profesiones. Eso ya lo sabemos, ¿listo? Dos, ya sabemos que los instructores de escritura no podemos preparar a los estudiantes para enfrentar la totalidad de los géneros discursivos de sus disciplinas y sus profesiones, ni podremos anticipar la totalidad de las situaciones en sus entornos futuros, laborales como no laborales. Eso es imposible, ni los papás tampoco podemos controlarlo, ¿cierto? El futuro de los hijos. Bueno, tercero, lo que sabemos es que educar a los estudiantes como escritores exclusivamente desde las convenciones de los géneros de la literatura y el periodismo podría reforzar la idea de que existen estándares universales de escritura y que escribir no depende del contenido ni del contexto. ¿Listo? Se ha probado que las actuaciones, el contenido disciplinario y profesional afectan profundamente la creación, la circulación y las estructuras de los géneros discursivos. ¿Listo? Es un poco lo que les mostraba antes de decir, váyase a ver cómo un ingeniero un día toma decisiones todo el día, a ver, ¿cierto? Cómo aparece ahí la lectura y la escritura y si eso no afecta pues su manera de escribir correos electrónicos. Lo que sabemos hoy también, cuarto, es que el desarrollo de la identidad personal, profesional, disciplinar, requiere valorar distintos tipos de escritura, y yo sí quiero insistir aquí que yo no estoy hablando de que la literatura no se necesita, que la escritura creativa no se necesita, porque justamente lo que muestran los estudios es todo lo contrario, ¿listo? Que lo que hay que hacer es proporcionar oportunidades, la mayor cantidad de oportunidades para que la gente negocie su individualidad al mismo tiempo del desarrollo múltiple de identidad como escritor. Y lo que ya sabemos también es que la educación de escritores entonces implica variedad de esfuerzos curriculares que incorporen experiencias de aprendizaje de entornos escolares y académicos, además de otros, y que no existe la supremacía de ningún tipo de situación de escritura sobre otra. ¿Listo? Y eso es lo que quisiera dejar claro. ¿Qué derivaciones curriculares hay o qué preguntas se hacen hoy? Entonces, la primera sería, en los diseños curriculares es necesario que los estudiantes tengan experiencias que fomenten el desarrollo de la conciencia sobre la escritura más que de las estrategias de la escritura, y es cómo esos saberes los voy a poner al servicio de una situación que ni ellos ni yo puedo controlar con anticipación. ¿Listo? Esa es la pregunta que se hacen hoy en diseño curricular. Y cómo la variación de la escritura profesional, disciplinar, comunitaria, organizacional, creativa, puede ser abordada cuando yo no puedo anticipar todas esas condiciones. Otra derivación es, hoy se están preguntando cuáles serían los grados de dificultad, de progresión, de secuencialidad y de obligatoriedad de las tareas de escritura en el currículo. O sea, no se sabe. Estamos hablando de organizarnos por asignaturas, organizarnos por años, organizarnos por semestres, organizarnos por temas, por proyectos profesionales, comunitarios, organizacionales, por situaciones de participación. Cualquiera que sea la decisión, tienen que justificarla, pero tienen que tomar una.
y no pueden seguir pensando que no son decisiones importantes. Lo tercero es que en el currículo es necesario exponer a los estudiantes a experiencias fuera de las aulas, digamos que eso ya se sabe en todos los ámbitos y en la escritura es todavía más fuerte. Se sugiere que son, digamos, diseños curriculares costosísimos, la colaboración entre el ámbito académico, organizacional y laboral, eso implica, digamos, logísticamente grandes movimientos, lo que se puede hacer es, digamos, pilotajes o trabajos experimentales en algunas asignaturas y no en todas de una, con planeación, digamos, presupuestal. Lo otro que trae como en derivación curricular, que también les decía, ayuda mucho a entender que aquí no se está hablando de la negación de la escritura literaria o creativa, se está hablando hoy de la necesidad de que la gente desarrolle lo que se llama la escritura fantasma o etnografía sobre la escritura. ¿Qué es eso? Son enfoques curriculares que dicen que deberíamos enseñarle a la gente que a veces usted escribe para que el nombre de otro aparezca. O sea, la capacidad que usted tiene que desarrollar para que su jefe le diga, haga el correo, pero firmo yo. ¿Entiende? Esa versatilidad, ¿cierto? O crear, digamos, ciertos documentos estéticamente más agradables, pero usted los hace para otros, ¿cierto? Y eso existe en el ámbito editorial. Y las etnografías de la escritura como estrategias curriculares que tienen que ver con entender cómo vive la escritura en distintas situaciones y ayudar a entender, la hipótesis es, yo voy a ayudar a la gente a que pueda usar, digamos, lo que entendió en futuras situaciones. Y por último, se ha propuesto que los currículos universitarios con distintos niveles de estrategia. Yo puedo tener programas de escritura solo de primer año, o sea, una institución puede declarar que su único nivel de intervención va a ser el primer año, pero tiene que aclararle a la institución que la intervención del primer año solo le permite tener estas consecuencias, entonces que no le pidan más, ¿cierto? Por ejemplo, la asociación entre pruebas de último año e intervención curricular de primer año. No me la pueden pedir, ¿sí? Y yo tengo que tener la capacidad de justificar esa naturaleza de la intervención. Programas curriculares de escritura, que serían más a lo largo del currículo, cursos intensivos de escritura que entran a dar los especialistas de escritura a los cursos especializados, cursos avanzados específicos, en fin, hay distintas modalidades. El desafío final que queda con estos enfoques es que a la gente se le debe enseñar para transferir. ¿Eso qué es? Está por construirse. Transferir es un poco lo que hablamos ahorita y es como no puedo anticipar todas las situaciones posibles que alguien va a enfrentar. Lo que deberían definir los contenidos o los diseños curriculares es qué saberes mínimos necesita alguien para enfrentarse a una situación desconocida. Esa es la pregunta de la transferencia y pues es re joven, como pueden ver, 2016, o sea que no estamos mal, estamos digamos en el contexto digamos de la discusión. Bueno, esa es como la intervención.